Pasamos a la segunda ponencia que sería bajo el título Reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial, que va a correr a cargo de doña Elena Alcázar Rodríguez. Elena es jefa de servicio de la Dirección General de Industria y de la PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Elena, no sé si nos escuchas, te cedemos la palabra para tu ponencia. Sí, perfecto, muchas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla. Antes de nada, muchas gracias por la invitación a esta jornada. Esperemos que por parte del Ministerio también queden claras todas las líneas que tenemos respecto a reindustrialización, que como han dicho anteriormente, creo que es fundamental saber una empresa con qué cuenta, tanto desde el punto de vista de las ayudas de la comunidad como del Ministerio, bueno, pues para poder tener una oferta más amplia y poder obtener el mejor mix financiero. Agradezco, como he dicho antes, la participación en esta jornada. Muchas gracias al Gobierno de Canarias y al Observatorio Industrial de Canarias. Y también os agradezco a todos la participación que creo que ha tenido un gran éxito y espero que sea de ayuda a la presentación que os voy a comentar. Eh, bueno, soy Elena Alcázar, jefa de servicio de la Subdirección General de Gestión y Ejecución de Programas. Como sabéis, esta subdirección dentro del Ministerio de Industria gestiona y tramita todas las líneas que os voy a comentar a continuación, por lo que la presentación será desde un punto de vista más técnico y sí que tener una visión global o un poco genérica de qué líneas están actualmente con las que trabajamos actualmente. Comentaré al final de la presentación también el servicio de asesoramiento que tiene el Ministerio. Voy a hacer referencia porque creo que es interesante tanto el servicio de asesoramiento que tiene la comunidad como nosotros, pues para que cualquier proyecto tenga un éxito en las convocatorias que se quiera presentar. Creo que es uno de los aspectos muy interesantes que muchas veces se va dejando atrás. Como os comentaba, fundamentalmente el trabajo de la Secretaría General de Industria y de la PYME se basa en dos ejes, nos centramos en dos ejes. El primero de ellos, el eje de financiación y el segundo de ellos, el eje de asesoramiento, como os he comentado anteriormente. Respecto a la financiación que actualmente tenemos en el Ministerio de Industria, nos vamos a centrar en esta presentación en los tres programas que aparecen. Tanto el programa de apoyo a la inversión industrial productiva, conocido como REINDUS, tiene una larga trayectoria y quizá muchos de vosotros ya lo conozcáis, así como otros dos programas, que es el de Programa de Financiación de la Industria Conectada 4.0 y el programa de apoyo a proyectos industriales D+D+I, conocido en nuestro argot como IDI. Este último, el año pasado fue el primer año que se lanzó este programa y bueno, pues esperemos que poco a poco vaya cogiendo peso porque puede ser interesante. En la presentación, bueno, pues por falta de tiempo he omitido la actividad que realizo también, es otra financiación complementaria que realiza tanto ENISA como COFIDES, que también pertenece en su actividad o está vinculada con el Ministerio de Industria. Y os comento brevemente para que tengáis en cuenta otras opciones en cuanto a financiación que no son puramente del Ministerio o de las comunidades. ENISA lo que ofrece son préstamos participativos a la empresa, son generalistas, no van vinculados a un proyecto y tiene distintas líneas de actuación, línea de crecimiento o dos líneas respecto a emprendimiento, tanto línea de emprendimiento jóvenes como línea de emprendimiento genérica. Y respecto a Cofides, se basa fundamentalmente su financiación en aquellos proyectos que tengan una actividad en el exterior, ya sea, bueno, pues una instalación de una nueva matriz en otro país y demás, un poco para que veáis que también existen este tipo de actividades dentro del sector público. Entrando en detalle en... Un poquito lento. Entrando en detalle en los programas del Ministerio, intentaremos ser un poquito más en detalle el programa REINDUS, que como os he comentado tiene una larga trayectoria y muchos de vosotros quizás sí que lo conozcáis.
Los datos que, bueno, os comento que actualmente las convocatorias no se han abierto, esperamos que sean en junio de este año y, por tanto, todos los aspectos y datos relacionados con presupuestarios o datos más concretos respecto a la convocatoria de 2020 sí que son estimados. Creemos que estarán en torno a estos valores, pero bueno, siempre se pueden modificar una vez se publiquen las convocatorias. La dotación presupuestaria para 2020 se espera que sea de 360 millones de euros para el programa de Reindus y el principal objetivo o la visión que tienen estos programas, como el resto de programas del sector público para las empresas industriales, es fomentar y apoyar la inversión industrial competitiva para poder lograr y aumentar este peso en el PIB del país y con un objetivo bastante exigente de que pueda llegar a ser el PIB industrial un 20%. También dentro de los aspectos generales creo que es interesante saber que se están promoviendo distintos convenios en colaboración con las comunidades autónomas para poder tener una gestión compartida, tanto desde el punto de vista de asesoramiento, evaluación técnica de los proyectos o incluso seguimiento técnico. En el caso de Canarias, si no me confundo, creo que sí que hay firmado un convenio, con lo cual es bastante interesante el poder ver que existe una colaboración en cuanto a la gestión de este programa. Respecto a los aspectos más técnicos, el alcance del programa Reindus en cuanto a el alcance territorial para cualquier empresa que quiera realizar una inversión industrial desde el punto de vista de inversiones en activos y que esté ubicada en cualquier parte de España puede solicitar este programa. En cuanto a los sectores de proyectos que realicen, serán para proyectos dentro de una actividad industrial, es decir, bien acotado por las CENAES de la 10 a la 32 y la CENAE 38.3, sí que esta es una de las novedades de los últimos años en cuanto a proyectos relacionados con valorización de residuos. Respecto a los tipos de proyecto que bueno, pues pueden ser beneficiarios de estas ayudas o financiación, se pueden agrupar en 4. La creación de establecimientos industriales, bueno, pues que se quiera instalar una nueva nave y empezar la actividad industrial. También el traslado de aquellos establecimientos industriales, bueno, pues porque se haya quedado pequeño la nave y se quiera aumentar en líneas de producción, se permite este traslado. Y también la de mejoras y o modificaciones de líneas de producción, cualquier tipo de mejora, ampliación de líneas. Y una última, que también es uno de los proyectos novedosos en los últimos años, son para aquellas inversiones en activos que se puedan encajar dentro de implementación productiva de tecnologías de la industria conectada 4.0, es decir, todas aquellas infraestructuras o todos aquellos activos para el desarrollo necesarios para el desarrollo de proyectos de la industria conectada 4.0. Respecto a limitación por el tamaño de empresa, no existe, es decir, cualquier tipo de empresa encaja dentro de Reindus, ya sean tanto consideradas como pymes como grandes empresas. Es verdad que intentamos siempre, bueno, pues señalar que una empresa pequeña que no se asuste por pedir un Reindus, ya que aquí está orientado para que sea un alcance amplio y puedan acudir todo tipo de empresas. En cuanto al tipo de financiación, como os he comentado, todavía no está publicada la convocatoria para 2020, por lo que nos vamos a hacer referencia respecto, por ejemplo, al tipo de interés, lo que se publicó para la convocatoria de 2019. Reindus actualmente son préstamos que se otorgan el 75% del presupuesto financiable. Es cierto que generalmente siempre se otorga el máximo, es decir, el 75% del presupuesto financiable. Hay que recalcar aquí que es por concurrencia de fondos públicos, se tiene que, bueno, solo se exige que el 25% del proyecto sea por inversión pública, o sea, privada, perdón. Así, esta ayuda es complementaria con cualquier otra de las ayudas que han comentado en la comunidad, siempre que el máximo de financiación pública se limite al 75%. Si
se tiene una ayuda para el mismo proyecto de un 30%, Reindu se ajustará para complementar o completar este 75%. Es interesante. En cuanto al tipo de interés, en 2019 se fijó en el 1% y las características de plazos es plazos de amortización 10 años con 3 años de carencia. Es interesante señalar que el tipo de interés es fijo para toda la vida del préstamo. Esto es una de las grandes ventajas respecto a otro tipo de financiación. Y bueno, pues dependiendo de cuáles son las condiciones de la empresa, pues puede resultar bastante ventajoso este tipo de financiación. En cuanto a las garantías, dependiendo de la calificación financiera de la empresa con las cuentas del ejercicio anterior a la solicitud, se situará entre un 10 o un 41 o un 70% del presupuesto financiable. Comentamos aquí, es interesante, tenemos a disposición para poder saber antes de solicitar esta financiación en qué punto o qué costes serían los que tendría la empresa. Existen unos simuladores en la web de IPYME, creo que estas presentaciones las pasarán a finalizar la jornada, que bueno, es interesante que lo podáis simular y en todo caso también os animo en todo momento a que solicitéis asesoramiento. Al final os comentaré cuáles son las vías para que bueno, todos estos aspectos los podamos tener un acompañamiento con la empresa y evitar cualquier tipo de problema en la solicitud. El tipo de garantías que hay que constituir es aval bancario o para el caso de pymes a través de las sociedades de garantía recíproca. En cuanto a los límites de financiación, existe un presupuesto mínimo financiable de 100.000 euros y en cuanto al presupuesto máximo no existe un límite como tal en valor absoluto, si bien es cierto que se limita a los fondos, el riesgo vivo de la empresa a los fondos propios. 5 veces para aquellas empresas que se consideran como cuentas significativas. Es decir, que todos los gastos de los 2 ejercicios anteriores superen los 160.000 euros. Está todo muy bien definido en la convocatoria. Respecto a los gastos financiables, os comentaba al inicio que Reindus se centra o su objetivo es la financiación de inversiones materiales. Respecto a los tipos de actuación que hemos visto anteriormente, debido a los límites y por la naturaleza del proyecto, existen distintos límites entre las partidas que son financiables. Se pueden realizar una distinción de 2 grupos. Para aquellos proyectos que encajen como creación o traslado de establecimientos industriales, se permiten partidas de obra civil, aquellas inversiones materiales en urbanización y canalizaciones, con exclusión de todas las actividades de terrenos o la adquisición de terrenos. La partida de edificación, en el que se pueden imputar gastos en cuanto a inversión o adquisición, construcción, ampliación o adecuación de las naves industriales, o también aquellas actividades relacionadas con las instalaciones y equipos que no estén vinculados directamente a la producción. Si bien es cierto, se tiene que justificar que son necesarios para el proyecto de producción, del proceso productivo. Y por último, la partida de aparatos y equipos de producción, que es el objeto de la financiación de esta línea, que son todos aquellos activos fijos que están directamente vinculados a la producción, excluidos los elementos de transporte exterior. Es decir, pues en esta partida se incluyen lo que es toda la maquinaria. Por la propia naturaleza de este tipo de proyectos, sí que existe un límite en el que la partida de obra civil y edificación no pueden superar un 70% del presupuesto financiable. Es decir, al menos un 30% de todo el proyecto debe estar imputado a aparatos y equipos. Es decir, desde Reindus se financia la adquisición de equipos y la inversión industrial, no lo que viene siendo pues, la adquisición de una nave simplemente o la obra civil. Si bien es cierto, sí que son partidas complementarias que son necesarias para la realización de este tipo de proyectos. En el segundo bloque se encajan los tipos de proyectos de mejora y modificación de líneas de producción y asistentes, es decir, aquellas empresas que ya tengan una actividad industrial que quieran ampliar las líneas o una nueva línea, o aquellos proyectos que encajen dentro de la implementación productiva de proyectos de industria conectada 4.0.
Respecto a las partidas que os he comentado anteriormente, la de obra civil, edificación y aparatos y equipos, se incluye y se permite una nueva partida de ingeniería de proceso de producción. En ella se pueden incluir gastos que no son activos, gastos de personal propio y colaboraciones externas. Pero tiene que estar muy bien justificado que estos gastos dentro de ingeniería de proceso de producción sean necesarios para el proceso productivo y estén relacionados con el diseño y o rediseño de los procesos de producción. Es decir, ya sea el diseño de layout, bueno, pues porque la empresa, muchas de ellas, si son empresas pequeñas, tienen que externalizar ciertas actividades para diseño de los layouts o diseño de un plan de puesta en marcha. Es decir, es bastante sensible. Aquí, dentro de esta partida se excluyen cualquier gasto de ingeniería civil o de consultoría asociada para la tramitación de la ayuda. En este punto, los límites son diferentes al bloque anterior de proyectos que os he comentado. La suma de obra civil y edificación no podrá superar el importe de la partida de aparatos y equipos, y en el caso de ingeniería de proceso no podrá superar un 30% de la partida de aparatos y equipos. Quizás por la naturaleza de los proyectos está un poquito más acotada el resto de partidas complementarias. En cuanto al calendario y los plazos que tenemos para la convocatoria de 2020, como os he comentado, actualmente está cerrada. Esperamos que se pueda publicar en BOE en junio de 2020. No creo que pueda afectar ningún tipo de la crisis que estamos actualmente. En la presentación, ¿dónde se publicarán? Bueno, pues en la base nacional de subvenciones. He añadido el enlace. Y adicionalmente tenemos la web de IPYME. Es bastante interesante porque aparte de tener una descripción genérica de todas las líneas del Ministerio, ofrece una guía dinámica de todas las ayudas relacionadas con las pymes. Y también en el portal de ayudas del Ministerio se publicaría esta convocatoria. En cuanto al plazo de consultas, está abierto permanentemente. Los interesados siempre sabéis y os hago hincapié de que existe el buzón de Financia e Industria, que os pongo el enlace también en la presentación, no sé si veis el ratón, en el que podéis preguntar cualquier tipo de duda concreta respecto a las líneas de financiación. Si tenéis algún expediente con nosotros, también os resolvemos todas las dudas y además es cierto que funciona bastante bien. Intentamos que se respondan en el mismo día o como mucho al día siguiente, si bien es cierto que en muchas ocasiones ahora sobre todo hemos tenido algún tipo más de retraso. También existen herramientas de autoevaluación online para poder simular tanto en el tramo en el que se sitúa la garantía como si pasa o no pasa desde el punto de vista del criterio de viabilidad económica, que esto es interesante, antes de poder ver si se puede solicitar una ayuda, bueno, pues ver con las cuentas de la empresa si pasa o no pasa y en qué tramo de las garantías se sitúa. Y como os he comentado, pues en todo momento os ponemos el enlace ahí también para un asesoramiento con técnicos de Mincotur o colaboradores autonómicos que intentamos que, bueno, que haya una colaboración con la comunidad para ofrecer el mejor asesoramiento. En cuanto a los plazos de solicitud, desde que se publique en BOE hasta estimamos julio 2020, en la convocatoria se publicaría cuál sería la fecha fin de solicitudes y se espera que la resolución provisional sea en septiembre. Una vez que se resuelva provisionalmente, se dará un plazo para aceptar la ayuda, si se quieren o no se quieren las condiciones, y una vez a partir de ahí se constituirán las garantías. Respecto al pago, estimamos que se realice una vez que se haya resuelto la convocatoria en diciembre de 2020. Es interesante respecto al plazo de ejecuciones comentar que, bueno, por normativa, este programa de apoyo Reindus no es considerado una ayuda de Estado, por lo que no es requisito el efecto incentivador existente en otro tipo de ayudas. Es decir, se pueden imputar gastos en cualquier tipo de inversión desde el 1 de enero de 2020 hasta 18 meses después de la resolución de concesión. Es cierto que, como ha comentado anteriormente Jesús Conde, en el tema de incentivos regionales se ha ayudado bastante con esta presolicitud, pero en cuanto a Reindus no es necesario realizar una presolicitud, simplemente
la hora de que se publique la convocatoria, con la solicitud normal, sí que se pueden permitir imputar gastos desde el 1 de enero. Que es una de las principales diferencias con el resto de programas que os voy a comentar posteriormente. Los otros dos programas que tenemos dentro del Ministerio son los programas de apoyo a la industria conectada 4.0 y el conocido como IDI. Estos dos programas sí que son considerados como ayudas de Estado, tienen una subvención equivalente bruta, si bien es cierto que son préstamos, y al contrario que Reindus, lo que financian estos dos programas son los gastos relacionados a un proyecto. Anteriormente eran activos, cualquier tipo de inversión en el que se tenga que activar en los activos dentro del balance de la empresa, y estos dos programas están relacionados con los gastos de la empresa. Respecto a la dotación que estimada que tenemos para 2020 para el programa de Industria Conectada 4.0, se espera que sea de 25 millones de euros. La visión de este programa es impulsar la transformación digital de cualquier empresa industrial. Es verdad que el nombre de Industria Conectada 4.0 puede asustar, pero sí que es cierto que se incluyen o se permiten cualquier tipo de proyecto relacionado que implique una transformación digital. Y es desde un punto de vista global, ya sea todas las cadenas de valor de la empresa, incluso estudios predictivos de mantenimiento, estudios predictivos de mercado. Es bastante amplio. En cuanto al alcance, cualquier proyecto dentro del territorio nacional que se puede solicitar este tipo de ayudas. Desde el punto de vista sectorial, las empresas del sector manufacturero. En este punto, al contrario que las otras dos líneas, se mira proyecto encaje dentro de la CNAE de la industria manufacturera. IC4 mira que la empresa esté dentro del CNAE de la 10 a la 32. Sí que se espera que tenga como mínimo, como requisito, una actividad industrial previa de 3 años. Lo que se espera es que no es un programa de emprendimiento, como pueden ofrecer otro tipo de entidades, sino para aquellas empresas que ya son industriales, den el salto a una transformación digital. Por normativa europea está bastante encajado qué tipo de proyecto puede solicitar. Proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación en organización y procesos que cumplan dentro de las distintas prioridades temáticas como soluciones de negocio y plataformas colaborativas, tratamiento masivo de datos, fabricación aditiva, robótica avanzada y sensores, sistemas embebidos, realidad aumentada y virtual. Del mismo modo que Reindus, no está acotada por tamaño de empresas, si bien es cierto que tiene el requisito de que la empresa tenga una actividad industrial previa de al menos 3 años. En cuanto al tipo de financiación, comparte características con el programa IDI, que os comentaré posteriormente. Es un préstamo de hasta el 80% del presupuesto financiable, donde se incluyen todas la financiación pública que pueda tener este proyecto. El tipo de interés en 2019 fue del 0%, está referenciado al Euribor, y el plazo de amortización es de 10 años con 3 años de carencia. Las garantías para todas las empresas, independientemente de las cuentas de la misma, será del 20% del préstamo propuesto. Los límites, de nuevo, tiene un presupuesto mínimo financiable de 100.000 euros y está limitado por los fondos propios de la empresa, tanto 5 o 3 veces los fondos propios de la empresa, así como las limitaciones por intensidad máxima de ayuda que se publican en la convocatoria. En cuanto a los plazos, estimamos que sean los mismos que os he comentado para Reindus. Esperamos que todos sigan el mismo calendario. De acuerdo, gracias. Un micro por ahí. Un segundo. En cuanto a los plazos que os comentaba, esperamos que se publique en BOE la convocatoria en junio de 2020. Los canales de publicación, como os he comentado anteriormente, son los mismos a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, el programa a través de IPYME o el portal de ayudas. Y del mismo modo tenemos los mismos canales para el plazo de consultas, tanto el buzón Finanza e Industria como la web IPYME. Y el resto del plazo es lo mismo, ¿no? El plazo de solicitud desde
publicación de ENBOE de la convocatoria hasta julio de 2020, se resolverá provisionalmente en septiembre de 2020 aproximadamente para que se acepte o no se acepte y se puedan constituir las garantías, y el pago esperamos que sea en diciembre de 2020. En este caso, como os he comentado, al ser considerada como ayuda de Estado, sí que tiene el efecto incentivador, por lo que las inversiones que se puedan imputar dentro de este programa se deben realizar desde la fecha de solicitud hasta 18 meses después de la resolución de concesión. Por último, el último de nuestros programas, el programa de apoyo a proyectos de I+D+I en la industria conocido como IDI. Esperamos que tenga una dotación de 50 millones de euros en 2020. Como os he dicho al inicio de la presentación, es una línea nueva. El año pasado fue el primer año que sacamos esta línea y esperemos que poco a poco vaya cogiendo más protagonismo. Su visión es reforzar la capacidad de la adaptación e innovación permanente en industria y poder facilitar aquellos proyectos dentro de una empresa industrial que estén orientados al I+D o la innovación en cuanto a procesos organizativos dentro de la empresa. Sí que dentro de este presupuesto se tienen sectores y convocatorias específicas que, bueno, del mismo modo son estimados. Se espera que para el sector automoción 20 millones de euros, el sector ferroviario 5 millones de euros y el resto 25 millones de euros. Comparte requisitos en cuanto al alcance con el resto de programas que os he comentado anteriormente. Por concurrencia competitiva para todas las empresas que deseen realizar un proyecto dentro del territorio nacional. Para las empresas que realicen proyectos, en este caso, relacionados con el sector manufacturero y la serie de la CENAE 38.3 para valorización de residuos. Y del mismo modo se tiene el requisito de que la empresa tiene que tener una actividad industrial previa de 3 años. También para proyectos de I+D o de innovación en organización y procesos que cumplan las distintas prioridades temáticas que vienen definidas por la Unión Europea, tanto para economía circular y ecoinnovación, descarbonización, eficiencia energética, materiales y productos avanzados, innovación en procesos de calidad y seguridad e innovaciones de proceso productivo. No existe requisito por tamaño de empresa, si bien es cierto que existe el requisito de que la empresa tiene que tener una actividad previa industrial de más de 3 años, al menos 3 años. Quizá, bueno, puede tener cierta analogía con los programas que tiene el CEDETI. La principal diferencia, podemos decir que de forma genérica, es que el CEDETI se centra mucho, bueno, su base es en aquellos proyectos de I+D+I, pero con una componente muy fuerte tecnológica. Dentro de este programa queremos complementar este tipo de ayudas para cualquier tipo de proceso que no requiera esta componente tecnológica tan fuerte como pueden acudir a los programas de CEDETI. En cuanto al tipo de financiación, bueno, por el tiempo voy a aligerar un poco. Comparte características de financiación con el programa de IC4. Son préstamos de hasta el 80% del presupuesto financiable. En 2019 fue un tipo de interés del 0%. Aquí, bueno, pues se ve fuertemente, es fijo, como el resto de programas, la componente de subvención equivalente de estas líneas. Plazo de amortización de 10 años con 3 años de carencia y unas garantías para todas las empresas del 20% del préstamo propuesto. En cuanto a los límites, un presupuesto mínimo de 100.000 euros y el presupuesto máximo limitado tanto por los fondos propios como por las intensidades máximas de ayuda. Los plazos, bueno, paso brevemente por la diapositiva porque comparten el calendario orientativo con las líneas anteriores. Se espera que se publique en junio de 2020, plazo de fin de solicitudes en julio de 2020 y el pago en diciembre de 2020. Pues he añadido aquí una diapositiva. La presentación entiendo que os las mandarán, os la dejaré para que os las puedan pasar, en el que, bueno, para aquellas empresas que sean pymes, para toda la constitución de garantías, incluso algún tipo de líneas que puedan ayudar, las sociedades de garantía recíproca, bueno, pues en muchas ocasiones pueden tener mejores condiciones respecto a avales bancarios y puede ser bastante interesante que
que lo tengáis en cuenta. He añadido aquí para Canarias cuáles son las que existen dentro de la web de Conavalsi, que es la Asociación de las Sociedades de Garantía Recíproca. Y por último, os comento, como os he ido adelantando a lo largo de la presentación, otro de los ejes fundamentales dentro del Ministerio y especialmente dentro de nuestra subdirección, que es el servicio de asesoramiento que queremos dar a las ayudas. Es conocido como asesoramiento de finanza e industria. En muchas ocasiones, bueno, sobre todo además también después de estas jornadas, vemos distintas vías de financiación pública, tanto de FEDER, Reindus, el Ministerio, CEDETI, Industria Conectada, que muchas veces se quedan un poquito ahí genéricas y no sabemos muy bien dónde acudir. Desde el Ministerio y también en colaboración con las comunidades autónomas, queremos ofrecer un asesoramiento para poder que las empresas saber dónde pueden acudir, que tengan un mix financiero lo más completo posible. Muchas de Reindus es complementario con las ayudas de la comunidad autónoma, por lo que muchas veces se pueden optar a varias líneas y tener un asesoramiento personalizado por proyecto para que aumente las posibilidades de éxito. Como comentaban mi compañero anteriormente, muchos de los problemas es dejar a última hora la presentación de este tipo de ayudas y es una pena que proyectos buenos se queden fuera, bueno, pues por la presentación de las memorias en muchas ocasiones y para ello, bueno, pues yo creo que ponemos en marcha las redes de asesoramiento para poder evitar que esto no ocurra. ¿Cómo poder acceder? Para el Ministerio existe un cuestionario en Excel que está disponible en la web de IPYME. Se rellena con unos datos breves del proyecto y se propone una cita para que desde el Ministerio os llamemos a las empresas. Es un asesoramiento gratuito orientado a empresas, no a consultoras, y se intentan resolver tanto dudas concretas del proyecto como más genéricas, definir y hacer un acto de maduración conjunta sobre en qué punto se encuentra el proyecto. Muchas veces está demasiado verde para poder solicitar, pero generalmente se puede esperar al año que viene o se pueden ver otro tipo de vías de alternativas como en ISA u otros aspectos. Y como siempre se puede utilizar el buzón de Finanza e Industria de Mencontur para cualquier tipo de duda concreta de los programas o cualquier otro aspecto. También es interesante el asesoramiento de Finanza e Industria desde un punto de vista de seguimiento para aquellas empresas que tengan proyectos con nosotros. A mitad del plazo de ejecución les requerimos que nos envíen información, bueno, pues para evitar que una vez que se finalice el plazo de ejecución del proyecto, pues pueda haber problemas de que no se hayan ejecutado las inversiones. Existen alternativas como modificaciones de la concesión para poder evitar estos aspectos. También está activo para que desde el punto de vista de la empresa pueda solicitarlo de forma voluntaria en cualquier momento para ver cómo puede, de cara a la justificación del proyecto, puede ser interesante. Por mi parte ya ha terminado, muchas gracias, espero no haberme retrasado demasiado del tiempo que tenía programado. En la última presentación os dejo las principales enlaces para novedades respecto a nuestros programas, el portal de ayudas que está dentro de la web del Ministerio, el portal de IPYME es bastante completo en donde aparecen pues, varias medidas y herramientas para las pymes, en especial dentro de nuestro programa de Finanza e Industria. Y también en Twitter intentamos tener todas las novedades respecto a las convocatorias para que sea una vía bastante flexible y alternativa respecto a otras. Que muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de utilidad y al final de la jornada, bueno, pues en la parte de debate vemos todas las dudas.